Este último panel, que va a ser moderado por la licenciada Dalma Varela, donde se presentará el documento de trabajo del grupo de expertos del programa Falcone Borsellino. ¿Se escucha bien? Genial. Bienvenidos al último panel del seminario, la Agencia del Mercosur contra el Crimen Organizado Transnacional, la propuesta del grupo de expertos. Nuestro primer moderador es Lorenzo Tordelli, economista con más de 20 años de experiencia en relaciones internacionales entre Italia, Europa y América Latina. Actualmente es consejero de la Vicecancillería de Italia para América Latina y director del Servicio de Cooperación Europea en la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana. Coordina programas estratégicos de la Unión Europea e Italia para la región, como el Pacto, Eurofront y Copolad, con formación en economía y estudios estratégicos militares. También es docente en prestigiosas instituciones italianas. Lorenzo, el piso es tuyo. Muchas gracias, Dalma. Es un placer estar aquí. Muy rápidamente voy a contar un poco cómo nace esta idea, esta aventura de la Agencia del Mercosur para la lucha al crimen organizado. Pero antes de hacerlo quería un minuto explicarle un poco qué es la ILA y cómo está conectada con esta historia de la Agencia del Mercosur. La ILA es una organización internacional formada por el gobierno de Italia y los 20 gobiernos de América Latina, incluyendo Argentina. Y nace en los años 60 en un momento histórico muy fragmentado, muy conflictivo, pero en este momento todo el Parlamento italiano, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, votan unidos para la creación de la ILA, porque todo el Parlamento sabía de la importancia de fortalecer los vínculos entre Italia y América Latina. Entonces se creó esta herramienta, esta organización internacional, para enfrentar desafíos comunes. Y esa es la historia de hoy, la historia de esta agencia. Hace un año exacto estábamos aquí en misión con el consejero Tartaglia Polcini para tomar contacto con el nuevo gobierno y para ponernos a disposición con el abanico de los programas que tenemos, financiado por Europa y por Italia, para conocer el nuevo gobierno y entender cuáles eran los problemas comunes que teníamos que enfrentar. En una de estas reuniones, con Fernando, con el embajador de Italia, con Marco Di Maggio y varios expertos, se trató el tema del crimen organizado y, como decía antes la doctora Barbara Sargenti, nos damos cuenta que es un tema, un fenómeno complejo que interesa varios países y no se puede enfrentar con herramientas antiguas, con herramientas que se utilizaban en pasado. Entonces surgió la idea de tratar de crear una agencia, una herramienta que pudiera facilitar esta coordinación. Bárbara nos hablaba antes de la intuición de Falcone de crear esta Dirección Nacional Antimafia. Entonces, con la misma idea, tratar de exportar este modelo, de poner a disposición este modelo también para los países del Mercosur. Así como ILA, a través de un programa que se llama justamente Falcone Borsellino, en honor de estos dos grandes magistrados que tuvimos en Italia, héroes de la lucha antimafia, empezamos a trabajar poniendo a disposición, creando este grupo de expertos. Aquí tenemos Cristian Cao, pero también tuvimos expertos de Paraguay y de Uruguay. Bárbara nos apoyó a este grupo de expertos para proponer un modelo que pudiera ser sometido a los ministros de Justicia y Seguridad del Mercosur. De este modelo nos va a hablar Cristian, pero último punto, quería terminar con este hilo
que conduce esta historia de la isla, de la agencia, es un poco un hilo, una historia de amistad. Hemos visto que, muchas veces se dice, los amigos se ven en las dificultades, ¿no? Se valoran en las dificultades. Y efectivamente, la idea que nace aquí, hablando de amigos, es justamente de poner la experiencia de cada uno de nosotros dentro de esta amistad para solucionar problemas comunes. Y entonces no puedo que no agradecer los amigos que han hecho posible esta aventura. Entonces, todos los expertos que hemos mencionado antes, pero sobre todo el equipo de Fernando, todo el equipo de la isla y los expertos, Cristian, Juan, Aníbal, Bárbara, que han podido trabajar junto a todos los equipos de nuestras instituciones para hacer posible esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo, y espero que te estén tratando bien en Argentina, así que más que bienvenido otra vez que quieras venir. Y ahora vamos a presentar al coordinador del grupo de expertos de la propuesta que viene trabajando, el doctor Cristian Cao. Es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Estudios Superiores en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, investigador CONICET y de la Universidad Complutense de Madrid, disertante en actividades académicas a nivel nacional e internacional y escritor de libros, artículos jurídicos y notas periodísticas. Cristian, el piso es tuyo. Gracias, Dalma. Grazie, Lorenzo. Si hay algo que identificó y estuvo ubicado como denominador común en todas las exposiciones anteriores fue el carácter transnacional o supranacional de la problemática que tiene el crimen organizado. Desde hace tiempo los estados nacionales no pueden dar una respuesta acabada a este flagelo, a esta problemática. Martín Berrier recién lo decía, lo calificaba muy bien como el demonio que hoy tenemos, particularmente en América Latina. Por lo tanto, el ubicar dentro de este seminario una propuesta que ha contado con el apoyo de la República Argentina, el indudable apoyo también del gobierno italiano, y que se da en el marco de la presidencia pro tempore del Mercosur, que hoy está presidiendo la República Argentina, es el momento ideal para propiciar este diseño que hemos pensado desde el mes de octubre del año pasado, en el diseño de la creación de una agencia del Mercosur, mercosureña, que pueda prevenir, combatir el crimen transnacional organizado. Si bien el Mercosur nació en su naturaleza previo al tratado que constituye el Mercosur como una suerte de consolidación de las democracias, que todos los países habían vivido golpes de Estado, en esos primeros pasos que no hicieron más que establecer un sistema democrático y de vigencia de las constituciones en los países que hoy constituyen el Mercosur y que después tuvo un cambio hacia la creación de un mercado común. Hoy el crimen transnacional organizado se presenta como un desafío para lograr un salto de calidad en el Mercosur. Resulta indudable que en su momento se haya atendido a la consolidación de la democracia, luego al establecimiento de un mercado común. Hoy el Mercosur no puede ser ajeno a afrontar estos desafíos particularmente urgentes que está viviendo América Latina y también el Mercosur. Por eso, el diseño de esta agencia en la elaboración de un documento que fue entregado a las autoridades de la República Argentina, también en el carácter de pro tempore, en la presidencia del Mercosur, tiene por finalidad genérica establecer canales de cooperación y de coordinación entre los ministerios públicos fiscales y las fuerzas de seguridad. Es cierto que en el Mercosur ya existe normativa y desde hace tiempo tendiente a intercambiar información, intercambiar datos, cooperar judicial
y también en los términos del Ministerio Público Fiscal. Existen protocolos del año 96, el protocolo de asistencia en materia penal y su protocolo complementario, el acuerdo de cooperación policial fronteriza, pero también el acuerdo marco de cooperación, que trabajan y que trabajan muy bien. Pero estamos hablando de protocolos y de cooperación básicamente vinculados a la cooperación, que no logran dar al Mercosur una instancia de bloque, de organismo supranacional, desde donde en esa instancia se pueda manejar la información, administrar la información, crear una base de datos y básicamente poder intercambiar material probatorio en los hechos que se están investigando en los distintos países del Mercosur. De ahí el desafío y la elaboración de este documento, en el cual aspiramos, por supuesto, a que en el corto plazo pueda plasmarse en la normativa mercosureña y que podamos tener precisamente esta agencia. Y de ahí que en la elaboración con el restante grupo de expertos que recién Lorenzo señalaba muy bien y que por supuesto también se comparte la satisfacción de haber terminado el trabajo, pero también la perspectiva de que el trabajo llegue a buen puerto, y cuando digo que llegue a buen puerto me refiero a que el bloque, los países del bloque asuman el compromiso, y el hecho que hayan estado presentes todos los embajadores de los países que forman parte del Mercosur da cuenta del compromiso que los gobiernos tienen en la lucha, en el combate contra el crimen transnacional organizado. Por supuesto que ahora vendrá el componente jurídico-político de ponernos de acuerdo, que los estados se pongan de acuerdo y logren diseñar la norma jurídica más adecuada para la implementación de esta agencia en el bloque del Mercosur. Pero yendo ya a la esencia, a el objetivo general del refuerzo y la cooperación internacional mercosureña en materia de fuerzas de seguridad y de ministerios públicos fiscal, los objetivos particulares tienden a el apoyo de las investigaciones en trámite como primer elemento, la posibilidad de intercambiar información. A partir del relevamiento que hemos hecho, da cuenta de que existe intercambio de información entre los fiscales que investigan en distintos países, existe intercambio de información entre los magistrados que investigan hechos que tienen efectos delictivos en uno o más países, pero no tiene un protocolo específico en la materia. Por lo tanto, el desafío de esta agencia es diseñar norma jurídica que permita no solamente un intercambio fácil, flexible, señalaban en el panel anterior, sino que tenga agilidad y que, por supuesto, la prueba colectada en los distintos países pueda ser utilizada en las distintas investigaciones de los países miembros o asociados del Mercosur. El segundo elemento indudablemente atiende al intercambio de información. Y cuando hablamos de intercambio de información también estamos hablando del intercambio de material probatorio. Nadie es ingenuo en esta materia. Deberá esta agencia gestionar y diseñar los mecanismos jurídicos que permitan dar garantías a, por ejemplo, los testigos al momento de declarar, brindar garantías que el testigo no corra ningún riesgo, brindarle la seguridad, todos los elementos que tienen que tener y que deben estar aplicados para que haya una facilidad en el intercambio de prueba y en el intercambio de información. La recopilación, conservación y el tratamiento de los datos, y a partir de ahí la creación de una base de datos afín, es otro de los objetivos que se propone esta agencia. El crimen transnacional organizado crece, es inteligente. Hoy se sirve de la inteligencia artificial, por lo tanto, el Mercosur no puede permanecer ajeno y la creación de una base de datos va a permitir dotar de utilidad a las distintas investigaciones que los distintos fiscales y magistrados hagan en los Estados miembros del Mercosur. Y por último, intercambiar experiencias, buenas prácticas e información estadística. Resulta inevitable que los Estados miembros del Mercosur lleven adelante acciones tendientes a armonizar las distintas codificaciones penales a los efectos de evitar
que las organizaciones criminales aprovechen las diferencias entre los distintos códigos penales o legislaciones penales que pueda haber entre uno u otro país para aprovecharse de esos beneficios. Es entonces uno de los desafíos que tiene esta agencia, la de articular acciones tendientes a que los congresos nacionales coordinen y armonicen las normativas penales pertinentes. La composición de esta agencia tiene que combinar dos elementos, el elemento nacional con el elemento supranacional. Por supuesto que esta agencia no pretende de ninguna manera sustituir a los fiscales y a los jueces nacionales, nada más alejado de ellos. Sí, lo que permite es darle comunicación y agilidad en el intercambio de la información. Para eso resulta indudable que cada estado pueda designar una oficina nacional y que tenga vinculación con la oficina supranacional creado en el marco de esta agencia que se propone. Y por último, y para ya avanzar en lo que seguramente hacia futuro va a empezar a diseñar la agencia, la indudable necesidad de contar con fuerzas de seguridad profesionales. Estamos pensando en que cada estado parte designe una fuerza especial de élite para que pueda atender a los requerimientos que se exigen, y la señalización o el establecimiento de un centro, una unidad penitenciaria que esté a la altura en términos de materia de medidas de seguridad, pensada particularmente para llevar a cargo las eventuales detenciones que puedan llegar a aplicar. En síntesis, y volviendo a lo que señalaba al principio de la explicación, esto intenta ser y se ha plasmado en un documento que propone la creación de una agencia del Mercosur para combatir y luchar contra el crimen transnacional organizado. Combina elementos de seguridad, pero también elementos del Ministerio Público Fiscal y de las magistraturas nacionales. Lo que en un primer momento y en los 80 apuntó al Mercosur, que fue consolidar la democracia, era la demanda que las sociedades de los países del Mercosur requerían y reclamaban. Hacia los 90, el pensamiento del bloque giró hacia una mayor circulación de bienes, servicios, fuerza de trabajo, y a partir de ahí la constitución del Mercosur como un mercado común del sur. Ahora la problemática es otro. El problema central que tiene América Latina es el crimen transnacional organizado. Es entonces el desafío que tiene el bloque, es el salto de calidad, lograr crear esta agencia de investigación en el ámbito del Mercosur. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Lorenzo. Le doy la palabra a la locución. Bueno, muy bien, agradecemos a este último panel. Los invitamos, por favor, a que se queden allí porque para finalizar vamos a invitar a continuación a escuchar las palabras del diputado Fernando Iglesias, quien dará las palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia. Arranco con una disculpa que me hacen llegar mis colegas diputados. Es un día de comisiones, mañana tenemos sesión, así que hubo algunos que vinieron, se fueron y volvieron, pero estamos en plena actividad y creo que hemos tenido una presencia significativa. Quiero agradecerles a todos la contribución, a la delegación italiana, a mi equipo de trabajo, a los expositores. En el 2019 arrancamos con el primer seminario antimafia. Todavía era la época del gobierno de Cambiemos, lo inauguró el entonces presidente Macri, estuvieron presentes desde el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los ministros de Seguridad, de Justicia del país, y creo que el saldo es enormemente positivo. Basta ver la cantidad de iniciativas conjuntas que se han establecido a nivel de los ministerios, a nivel de los gobiernos, a nivel de los poderes legislativos en este tema de la lucha contra el crimen organizado, para ver, obviamente no hemos de adjudicarnos todos los méritos, pero seguramente el seminario antimafia ítalo argentino ha sido un paso adelante en la concreción de esto y en una lógica que es muy simple, aprovechar la extraordinaria experiencia italiana en estos temas
para avanzar y para aprender de los aciertos y de los errores. Esa fue la idea y creo que hoy es ampliamente exitosa. Quiero decir también que es un momento particular en el cual hay también una cierta sintonía política entre los gobiernos de ambos países, que confiamos en que no dependa de eso. Nos congratulamos por el hecho, pero confiamos en que cualquier cambio de gobierno entre Argentina o en Italia o a nivel del Mercosur no sea un obstáculo para que este objetivo, que es luchar contra el crimen transnacional organizado, siga siendo un objetivo fundamental de nuestros países. ¿Qué novedades hay con respecto, comparando este seminario con el del 2021? Estuvo muy influenciado claramente por el tema de la pandemia y por lo tanto se hizo en forma digital, y sobre todo con el de 2019. Mirando hacia atrás, lo que dijo aquí en un momento el gobernador Torres, el hecho justamente de no estamos solamente para proponer hacia el futuro, sino estamos también acá celebrando algunos logros alcanzados. La legislación antimafia que se ha aprobado en estos últimos meses aquí en el Congreso es muy importante y ha tenido muchísimos avances en temas de justicia que rompen con una impunidad que duraba demasiado tiempo. Se aprobó la ley de reiterancia que impide la puerta giratoria y que implica atender a la criminalidad minuta, al crimen simple. Se aprobó también la ley de juicio en ausencia, que va a permitir juzgar a los terroristas que atentaron contra la Embajada de Israel y contra la AMIA y causaron decenas de muertos en la Argentina. Y se aprobó también la ley de ficha limpia, que debería impedir que los políticos corruptos sigan participando de las elecciones. Así que son grandes avances en la lucha contra la impunidad y en todos la Cámara de Diputados ha tenido un rol fundamental, de manera que celebramos todo lo sucedido. Pero también hacia el futuro aparecen cosas nuevas y creo que en este sentido la idea de la creación de una agencia del Mercosur contra el crimen organizado transnacional tiene una preeminencia enorme. Hemos escuchado a 2 paneles con 10 expertos, realmente de un nivel altísimo, y cada uno de ellos, lo decía, no sé quién lo anticipó, esto lo dijo Camila, optamos por hacer, aunque fueran un panel demasiado extenso, pero darles lugar a todos porque es una buena noticia que haya tantas iniciativas en diferentes niveles de organización, en diferentes poderes, ejecutivo, judicial, legislativo. Pero creo que lo que se destaca más en todo esto, y por eso quisimos darle el panel de cierre, es el proyecto a futuro de la creación de una agencia común del Mercosur contra el crimen transnacional organizado. Como también señaló el doctor Cao, estuvieron presentes las máximas autoridades de las embajadas de los 3 países que junto con la Argentina son los países miembros y fundadores del Mercosur. Eso creo que es una expresión muy clara de la unidad de nuestros países en la lucha contra el crimen transnacional organizado. Ha habido pasos muy importantes en este sentido. Ya se ha hablado de la creación de la agencia en la reunión de ministros de seguridad de noviembre del año pasado, en la que yo acompañé a nuestra ministra, la doctora Patricia Bullrich, y se va ayer se entregó el informe o la propuesta del grupo de expertos a la Cancillería Argentina, que oportunamente la va a hacer llegar a las demás cancillerías de los países del Mercosur, y se formarán los organismos técnicos y se buscarán los acuerdos y los consensos para tratar de crear esto. Y ojalá la presidencia argentina, que termina en julio, en la cumbre, podamos tener ahí una creación concreta de la agencia, un documento de compromiso de todos los países en este sentido. La lucha
contra el crimen transnacional tiene que ser transnacional, no podemos seguir manejándonos en compartimentos estancos y hay que dejar de pensar en términos de pérdida de soberanía. Una agencia que combata efectivamente el crimen organizado en todos los países no implica ninguna pérdida de soberanía de esos países, por el contrario, implica la recuperación de soberanía en países que a veces tienen territorios tomados. Y la situación en Sudamérica, permítanmelo decir, es preocupante. No voy a hacer referencia a países concretos, pero tenemos desde índices de criminalidad y de muertos por habitantes similares a los de México en algunos países. Tenemos países que eran muy seguros y que han triplicado la cantidad de muertos por habitante en un plazo muy corto. Tenemos países en crisis donde el narco lo ha tomado todo. Tenemos países que estuvieron cerca de ser estados fallidos por la alianza entre el crimen organizado y el terrorismo, y tenemos países que hoy son efectivamente dictaduras narcoestados. Sin hacer referencia, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, pero me parece que está claro que la necesidad de organismos, de institucionalizar lo que hoy es una práctica común, la cooperación, pero que depende de la buena voluntad y tiene que ser institucional, tiene que ser compulsiva, tiene que ser obligatoria. Esta es una lucha que tenemos que dar todos juntos y así cierro con estas palabras, que son las mismas que pronunció el embajador de Italia, Lucentini. Tenemos que trabajar todos juntos para que esta batalla tan difícil sea un poquito más posible, y tenemos que hacer que una agencia de este tipo sea creada, y no solamente sea creada, sino que sea efectiva. Tiene que ser una agencia ágil, tiene que ser una agencia de bajo costo y tiene que tener un impacto que sea posible de ser medido, para que además los ciudadanos recuperen la confianza en que las instituciones, y en particular las instituciones regionales, tienen una función directamente ligada con sus condiciones de vida. Así que nada, no menciono a nadie en particular porque sería interminable, pero agradezco a todas los que han participado, ya sea desde la Cámara de Diputados, desde mi equipo de trabajo, desde los demás despachos de los diputados. He visto muchísimos asesores muy interesados por allí, tomando nota, y en particular la delegación italiana, que este año es particularmente numerosa y variada, y eso nos enorgullece, porque creo que es una plataforma para seguir pensando el seminario antimafia, no solamente como un instrumento poderoso de interacción durante una semana, que lo es, sino también con una continuidad a lo largo de todo el año, donde podamos lograr aportar desde el conocimiento mutuo ideas y propuestas y sugerencias para un combate contra el crimen organizado más eficaz. Muchísimas gracias a todos y nos vemos probablemente con la mayoría de ustedes mañana en el Círculo Italiano, donde tendrá espacio la parte de sociedad civil de este seminario. Muchísimas gracias.